En un momento, Verónica Mendoza parecía que podía ser parte de la renovación de la izquierda. Siempre, lamentablemente, hay que tener pues una izquierda, ¿no? Entonces, uno decía, bueno, hay una renovación, no son los de siempre, y esta mujer joven tal vez tenga una mejor posición, más moderna. Sin embargo, resultó lo mismo de siempre, ¿no? Otro fracaso. La izquierda en general no se ha renovado, ¿no? Cuando vemos a personajes como Sigrid Bazán o Verónica Mendoza y otros personajes innombrables e impresentables de la izquierda, nos damos cuenta que es lo mismo de siempre. Pero lo más increíble es que ahora que llegó al gobierno un comunista, narcocomunista como Pedro Castillo, que llegó con el apoyo de todos estos grupos de izquierda, de Sigrid Bazán, de Verónica Mendoza, etc., y se descubrió que era un corrupto y un delincuente, y que luego de eso se convirtió en un golpista. Ellas que lo venían apoyando guardaron silencio, ¿no? Un silencio sepulcral. Y luego, cuando la vicepresidenta de Castillo, que también era de la izquierda, asume el poder, toman distancia y la acusan de ser de derecha, de ser parte de una conspiración de la derecha, etcétera, etcétera, la ultraderecha, ni siquiera la derecha, ¿no? ¿Y con qué fin? Con el fin de que este gobierno mediocre de la señora Boluarte, en el imaginario de la gente se vaya ubicando como un gobierno de derecha. Ese es un absurdo, ¿no? Como siempre dicen, la derecha que ha gobernado 30 años, lo cual es mentira también, lo cual es una farsa, ¿no? O sea, seguramente que el primer gobierno de Alan García ha sido de derecha, seguramente Humala ha sido de derecha. Bueno, mentira pues, pero ellos van diciendo y creando esos cuentos siempre. Entonces ahora están diciendo que la señora Dina Boluarte es de derecha, cuando era la vicepresidenta comunista, para en el año 26, cuando termine este gobierno, o si termina antes, posicionarse en la izquierda como oposición al fracaso de Dina Boluarte, a la cual le ponen la etiqueta de derecha y buscar los votos desde la izquierda. Eso está clarísimo. Entonces esta pobre mujer que se llama Verónica Mendoza, que era la secretaria de Nadine Heredia y que apuntaba las coimas en una libreta, que viajaba a Venezuela a recibir dinero de la dictadura chavista, ahora viaja por el mundo, ¿no? Mientras sus seguidores pasan hambre y frío en la calle, dice que vayan a marchar y a romper las calles de Lima y de Puno. Ella se da la gran vida en Europa, y en medio de esa gran vida que se da en Europa dice sandeces y hace conferencias para atacar y desprestigiar al Perú. Esto es un poco largo lo que vamos a ver, pero creo que vale la pena compartirlo para verlo y que quede registrado también en nuestro programa. Verónica Mendoza y lo que habló sobre el Perú en España. Es el turno para Verónica Mendoza. Muy buenas tardes, amigas, amigos, ñañaicuna, turaicuna, que quiere decir hermanas, hermanos, como diríamos en el quechua del sur, de Cusco, de mi región. Quiero agradecer muchísimo la invitación a este panel, esta oportunidad de diálogo y de intercambio, a todos quienes han hecho posible este encuentro, a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Y disculparme también porque, como le había adelantado a Javi, aunque soy muy consciente de que el tema que nos ocupa es el de las relaciones entre Europa y América Latina, tengo que aprovechar este espacio para hablar de la situación particular que está atravesando mi país, el Perú, ¿no? Que siendo una situación particular, tampoco es que sea casual ni aislada. Siendo una situación particular, en realidad sí tiene todo que ver con los temas que hoy nos ocupan, ¿no? Y tengo que hacerlo además porque hoy en el Perú celebramos, si cabe la palabra, el Día de la Bandera. Y han anunciado muchos colectivos ciudadanos que, como acto preparatorio en las movilizaciones que probablemente se darán de manera sostenida a partir del mes de julio, saldrán agitando no la tradicional blanquirroja, que es nuestra bandera nacional, sino una bandera de luto, negra y blanca, que venimos flameando desde hace algunos meses en medio de esta dolorosa crisis. Y tengo que hacerlo porque además justamente hoy, Javi, se cumplen 6 meses
desde que se inició el régimen cívico-militar que encabeza la señora Boluarte. Que encabeza en realidad es un decir, porque ella no es más que la careta de una coalición autoritaria, conservadora y mafiosa, en la que funcionan de manera armoniosa, diré, una ultraderecha afincada en el Parlamento, aliada con el oligopolio mediático, poder económico, grandes grupos de poder económico y nuevas mafias, además de las Fuerzas Armadas y policiales. Una coalición autoritaria que avanza de manera decidida en el desmantelamiento de instituciones, en el retroceso en materia de derechos y en buscar, bajo cualquier condición, garantizar su impunidad y sus negocios particulares, que ya ha logrado en estos últimos meses copar el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y que avanza decidida hacia el copamiento de los organismos del sistema electoral. Y comentábamos hace unos minutos antes de este panel público que, si bien es cierto, en Europa y en América Latina este año tendremos varias elecciones, algunas de ellas no necesariamente esperadas tan prontamente, en el Perú, donde el 80% del pueblo peruano demanda un adelanto general de elecciones, es donde menos cerca parecen estar. Y si es que acaso se llegan a llevar a cabo el 2026 como correspondería si se siguiera el calendario electoral regular, nada garantiza hoy que esas próximas elecciones sean libres y democráticas. Pero ciertamente lo más doloroso es el hecho de que en esta crisis hayan perdido la vida 68 peruanas y peruanos, 49 de ellos por arma de las Fuerzas Armadas o policiales, en un lapso de apenas 2 meses, en algo que ya los organismos de derechos humanos han calificado, como lo veníamos haciendo los peruanos hace tiempo ya, como ejecuciones extrajudiciales. Y quiero subrayar esto porque no se trata de excesos o de daños colaterales, entre comillas, que a veces suelen ocurrir cuando se trata de contener en América Latina conflictos sociales o movilizaciones, sino se trata de acciones planificadas y sistemáticas contra un pueblo que ejercía su derecho a la libertad de expresión. Acciones que configuran entonces ejecuciones extrajudiciales. Amnistía Internacional, por ejemplo, en un análisis riguroso de 25 casos, ha documentado por lo menos 20 casos de ejecuciones extrajudiciales, 15 de ellos contra menores de 21 años. Y sí, este es un signo, lamentablemente, de las víctimas. La gran mayoría de ellos eran jóvenes campesinos, indígenas, quechuas, aymaras, como Rosalino Flores, un joven cusqueño de mi región de 22 años, estudiante de gastronomía, ¿sí? Eso que tanto enorgullece al Perú, que recibió 36 perdigones de plomo por la espalda. 36 perdigones de plomo por la espalda. Y que resistió durante 70 días en un hospital en Lima antes de dar su último suspiro. O es el caso, por ejemplo, de Marcos Amillán, un joven interno de medicina de Juliaca, de Puno, que junto con varios de sus compañeros decidió constituir una brigada solidaria para atender a los heridos en el contexto de las manifestaciones y que mientras socorría a un herido y estaba arrodillado en el suelo, atendiéndolo, recibió un disparo por la espalda a la altura de los riñones y cuando se quiso levantar, recibió otro disparo más por el pecho. Y parte de esas balas que hirieron de muerte a peruanas y peruanos inocentes, tengo que decirlo, vinieron de aquí, de Europa. Por eso, una de nuestras primeras demandas en el contexto más álgido de la crisis fue el cese de la venta de armas a un gobierno que estaba reprimiendo arbitrariamente a su pueblo. Y por eso, en este espacio, agradezco a todas las voces europeas que desde la sociedad civil y desde este Parlamento también alzaron la voz y lograron que cese esa venta de armas que ciertamente corresponden a empresas privadas, pero que gozaban del aval de sus estados, cosa que felizmente ya no ocurre al día de hoy.
Y saludo que esto haya sido así porque, en definitiva, no puede ser que desde la cuna de los derechos humanos, desde Europa, haya silencio frente a la vulneración de derechos humanos. Y por eso me resulta también sumamente preocupante que en estos días, hoy mismo, el señor Otárola, presidente del Consejo de Ministros, esté junto con nuestra canciller en reuniones oficiales en Francia y en España, pretendiendo avanzar en la integración del Perú en la OCDE sin que se diga nada respecto de la situación de los derechos humanos en el Perú. Entiendo, por supuesto, que la política exterior tiene que ver con relaciones entre estados, más allá de los signos ideológicos, ¿no es cierto?, de los gobiernos de turno, pero aquí estamos hablando de los derechos humanos, de la defensa de la vida, y creo que es fundamental que se alcen las voces de los demócratas en este contexto, ¿no? Que la visita del señor Otárola no sea para él una lavada de cara, porque estamos hablando, quiero precisarlo, de quien fue ministro de Defensa cuando se produjo la masacre en Ayacucho. 10 ciudadanos fueron asesinados en un solo día bajo su responsabilidad política que no ha asumido. Por el contrario, por la que fue premiado por la señora Boluarte y fue ascendido, si se quiere, a presidente del Consejo de Ministros. Quiero pedir entonces también desde esta tribuna que las voces democráticas de Europa se sumen al llamado del Perú, de los organismos de derechos humanos, a que se pueda constituir, ojalá prontamente, un grupo interdisciplinario de expertos que acompañe al sistema de justicia que hoy tiene bajo su responsabilidad la investigación de estas muertes. Esta es una sugerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estuvo en el Perú, que vio la situación, que presentó un informe bastante detallado y riguroso sobre la situación de vulneración de los derechos humanos y que ha sugerido que se pueda constituir este grupo de expertos que vele por la situación de los derechos humanos y en particular por la búsqueda de justicia de las víctimas de este reciente conflicto. Pero decía que el caso peruano no es un caso aislado, ¿no? Por un lado, la crisis que estamos atravesando hoy no empezó el 7 de diciembre del año pasado, ni empezó tampoco el 28 de julio de 2021, cuando asumió la presidencia el expresidente Pedro Castillo. Lo que estamos viendo hoy es el resultado de 30 años de neoliberalismo depredador y 500 años de colonialismo. Y lo que estamos viendo en el Perú también revela esta lógica golpista con la que la ultraderecha está ganando terreno en América Latina, de maneras diferentes, las unas más sutiles que las otras, pero igualmente eficaces. Ocurrió en Brasil, nos recordaba Camila el golpe parlamentario de hace algunos años y el intento de golpe a pocos días nada más, ¿no?, de la toma de posesión del presidente Lula. Bueno, ahí lo tienen. Este video promovido además por el Grupo de Puebla, como habrán visto en la parte de arriba está su logo. Esta señora viajando por el mundo, hablando contra el Perú, ¿no?, pidiendo que no le vendan más armas al Perú porque es una policía que ataca a su pueblo, hablando de un gobierno de ultraderecha golpista. Si ella vive en un mundo de mentiras que se las cree, o si no se las cree, miente con tal consistencia que parece que se las creyese, porque ese es el papel generalmente de la izquierda, ¿no?, ir mintiendo, ir inventando historias, ir engañando a la gente para lograr consolidar sus propósitos. Hemos visto este video largo, ¿no?, insoportable, con esa voz fingida de la señora Verónica Mendoza, ¿no?, que siempre busca hablar así con cierta superioridad, con un aire así de madre superiora, pero que le queda muy mal, ¿no?, y resulta insoportable. Pero acá, al margen de ese aspecto de su personalidad insoportable, hay que resaltar la cantidad de mentiras que ha soltado, ¿no? Ella no ha mencionado para nada que los que han muerto en estos casos eran terroristas, era gente que estaba atacando las instituciones públicas y privadas importantes en cada provincia, que estaban atacando aeropuertos, haciendo actos de terrorismo, que han matado policías, que han quemado vivo a un policía en Puno. Nada de eso menciona, porque estas vidas no valen, ¿no? La policía y los soldados no tienen derechos humanos, como esos soldados que los hicieron morir ahogados en un río. Eso a ella no le importa. Ella solamente tiene ojos para, supuestamente, el pueblo,
¿no? Esa entelequia que ha creado la izquierda, y solamente tiene ojos para lo que ella cree que le conviene políticamente. Entonces, Verónica Mendoza, que es una farsante más de la izquierda peruana y que está dándose la gran vida viajando por todo el mundo, dedicada a desprestigiar al país, no al gobierno de Dina Boluarte, que es débil y que no tiene mayor consistencia, ¿no? Y que cada día tiene menor aprobación, porque es un gobierno débil y mediocre. Pero lo que ella está haciendo, lo que está haciendo Verónica Mendoza, es una campaña contra el Perú, ¿no? Diciendo que en el Perú hay una dictadura golpista de ultraderecha que no respeta los derechos humanos. ¿Qué cosa quiere? ¿Qué cosa está buscando? Está buscando provecho político, pero también desprestigiar al país y ponerlo contra las cuerdas ante estos organismos internacionales que están también tomados por el progresismo, que están tomados por gente que piensa como ella en su gran mayoría, ¿no? Entonces es muy lamentable el papel de esta señora, que lejos de aportar ideas, de entrar a un debate político razonable, inteligente, con propuestas, lo que está haciendo, como de costumbre, es actuando contra el Perú. Siempre la izquierda peruana se ha caracterizado por su trabajo contra el Perú, por destruir el país. Desde Sendero Luminoso hasta la izquierda más moderada, pasando por los caviares, siempre son enemigos del Perú. Esto es intolerable y no se debe permitir. Y hemos querido mostrar este video completo para que ustedes conozcan de qué calaña de personas estamos hablando cuando hablamos de Verónica Mendoza. Nos vamos a una pausa y luego regresamos.